en ese día yo le quiero compartir un tema en el cual quiero que usted reflexione. Muchas de las veces le digo y le comparto, hermano, que con el pasar del tiempo la cristiandad en muchas personas se vuelve una rutina. Uno pierde el primer amor, uno pierde su pasión, uno pierde su convicción. Y con el tiempo como que caemos en una rutina y ya el cristianismo no tiene el mismo sentido para nosotros, no lo vivimos con la misma intensidad, no lo vivimos con la misma pasión. Y déjeme decirle que el Señor está al tanto de eso. Y el Señor constantemente tiene que estarle recordando a su pueblo que no puede caer en la rutina, que no se puede olvidar de su primer amor, que siempre debe de tener el fuego del Espíritu Santo encendido en su vida para poder vivir y agradar al Señor día tras día. El día de hoy yo le voy a pedir a la hermana Miriam que ponga el título de la enseñanza el día de hoy. Y quiero que mire esta imagen y vea esa pregunta. Y si yo le preguntara el día de hoy que si usted ama al Señor, no quiero que me conteste. Yo sé lo que muchos contestarían. Pero imagínese si este personaje este actor que representó a Jesús en la película La Pasión de Cristo, si fuera el Señor quien le estuviera haciendo esa pregunta el día de hoy, ¿me amas? Pero muchas de las veces no conteste por impulso, porque nosotros estamos impuestos a contestar de una manera impulsiva en ocasiones, por impulso. Si a usted su esposa le dice, ¿me amas? Sí, antes de que termine. Si usted le pregunta a su esposo, ¿me amas? Sí. Ni siquiera pensó en la pregunta, ni siquiera pensó en lo que implica, simplemente su respuesta fue sí. Si usted le pregunta a sus hijos, ¿me aman? Sus hijos le van a decir sí. Inmediatamente, por impulso, como por inercia. Pero realmente, hermano, muchas de las veces, cuando alguien nos pregunta algo, no pensamos en la pregunta antes de responder. Cuando usted va al altar y usted se va a casar con su esposa y le promete serle fiel, sí. Y ni siquiera pensó lo que venía en un futuro. Ni siquiera pensó lo que implicaba el dar un sí. Pero mire, si el Señor le estuviera preguntando a usted el día de hoy esa pregunta, ¿qué respondería? ¿Me amas? Y el día de hoy le quiero compartir una historia en la Biblia porque, le digo, los personajes de la Escritura fueron seres humanos como usted y como yo. En ocasiones queremos dar a algunos personajes de la Biblia un nivel espiritual que no les corresponde, pero déjeme decirle que los personajes de la Biblia fueron personas tan normales como usted y como yo. Y el día de hoy le voy a hablar acerca de Pedro. Yo sé que muchos de ustedes conocen a Pedro. Y si yo les preguntara algunas de las características de Pedro, tal vez todos ustedes tendrían alguna respuesta. ¿Han escuchado algo en algún momento acerca de Pedro? Pero el día de hoy, mientras vemos las porciones de la Escritura, mientras las leemos, yo quiero que usted mantenga esta pregunta en su mente. No se le olvide esta pregunta durante la enseñanza. ¿Me amas? Ahora, yo quiero que me acompañe usted al Evangelio según Mateo, capítulo 26. Vamos a leer del versículo 69 al versículo 75. Y esta historia yo sé que usted ya la conoce, tal vez ya la ha leído muchas veces. Pero el día de hoy quiero que la veamos una vez más porque quiero mostrarle algo en esta mañana que tal vez usted nunca ha pensado. Y quiero que me acompañe a leerlo. ¿Ya tiene la escritura? Ok, vea esta historia. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Estamos hablando de la parte de la escritura donde apresan a Jesús y lo llevan a casa del sumo sacerdote. Y la Biblia relata que había 2 discípulos que lo siguieron, solamente que no menciona el nombre de uno, pero sí menciona el nombre de Pedro. Y vean lo que dice aquí.
Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún, vea esto, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Recuerde que el Señor Jesucristo ya le había dicho a Pedro: tú me vas a negar. Y en un momento vamos a ver la parte de la escritura donde eso sucede. Pero recuerde que el Señor ya le había dicho a Pedro: tú me vas a negar. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Déjeme decirle una cosa, hacerle una pregunta. Cuando usted lee esta parte de la escritura, ¿qué tipo de emociones o sentimientos provoca la negación de Pedro en su vida? ¿Cuántos de ustedes han tachado a Pedro tal vez de mal discípulo? Tal vez de hipócrita. Tal vez de cobarde. ¿Qué tipo de emociones despierta esta parte de la escritura en su vida? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez? ¿Qué imagen deja Pedro delante de usted a través de esta parte de esta historia? Bueno, déjeme decirle una cosa, hermano. Es muy interesante siempre tomar el tiempo para tratar de entender por qué el Señor decidió que estas historias quedaran plasmadas en este libro. No crea que esto es una casualidad que haya quedado esta parte de esta historia aquí. El día de hoy yo quiero mostrarle y quiero enseñarle que al Señor Jesús nunca se le olvidan sus palabras. Tal vez hay palabras, hay promesas, hay juramentos, no sé, algo que en algún momento usted le dijo al Señor y que usted piensa que como a usted ya se le olvidó, a Él también. Y no es así. El Señor nunca olvida las palabras que usted le habla, las promesas que usted le hace. Ahora se lo voy a comprobar con la escritura. Ahora acompáñeme al Evangelio según Juan, capítulo 21, y vamos a leer del versículo 15 al 19. ¿Alguna vez aquí alguien ha negado a Jesús? No me conteste. ¿Se asombra porque Pedro lo negó 3? Cuando tal vez usted lo ha negado 4 o 5. ¿Nunca le ha pasado eso? Bueno, déjeme mostrarle algo en este día. Vamos ahora a una conversación entre Jesús y Pedro nuevamente. Y estamos hablando de una escena que tiene acontecimiento después de la resurrección de Jesús. La pregunta a Pedro era antes de la muerte del Señor, antes de que lo crucificaran, cuando lo habían apresado, lo habían llevado a casa del sumo sacerdote. Pero ahora después de la resurrección de Jesús, Jesús tiene una plática con Pedro y vea lo que le dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Usted cree que Pedro reaccionó de una manera impulsiva nuevamente para dar un sí? Después de lo que había hecho. ¿Usted cree que Pedro recordó en esta pregunta el momento en el que él negó a Jesucristo 3 veces? Déjeme decirle, hermano, que en muchas ocasiones el Señor tiene que enseñarnos a tener cuidado en lo que respondemos. Cuando se trata del Señor, cuando usted le dice al Señor, te amo, usted tiene que tener muy claro en su vida qué es lo que usted está diciendo y lo que eso implica. Y el Señor le pregunta, ¿me amas? Pero vea la pregunta, más que estos. Estaba Jesús y sus discípulos y Pedro, y el Señor pregunta, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ahora vea el siguiente versículo. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué no con un primer sí, Señor, te amo era suficiente? ¿Por qué el Señor ahora hace la misma pregunta una segunda vez? Vea la respuesta de Pedro. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora vea el siguiente versículo. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cómo cree usted que Pedro se sintió después de que el Señor le pregunta una tercera vez? Ya 2 veces Pedro había contestado, sí, Señor, te amo. Tú sabes, Señor, que te amo. Y el Señor insiste en una tercera vez. Bueno, en un momento le voy a mostrar el por qué. Y le respondió, vea que de la primera respuesta, la segunda respuesta, hay un cambio en esta tercera respuesta. Vea la manera en que contesta Pedro ahora, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora vea los siguientes versículos. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Cuántos de ustedes saben la manera en que Pedro murió? ¿Cuántos de ustedes saben que Pedro murió crucificado también? Solamente que él murió crucificado de cabeza porque él dijo que no se sentía digno de morir de la misma manera que su maestro. Ahora, hay algo interesante acerca de estas 2 historias. Mire, Pedro negó a Jesús ¿cuántas veces? 3. ¿Y no se le hace un poco sospechoso que Jesús le haya preguntado a él 3 veces, ¿me amas? Pedro lo negó 3 veces. Jesús 3 veces le pregunta, ¿me amas? ¿Nunca se ha puesto a pensar si hay alguna relación entre estas 3 negaciones y estas 3 preguntas que le hace el Señor a Pedro? Ahora yo quiero que vea usted algunos versículos para que usted conozca
lo que Pedro habló antes de que llegara el momento en que negó al Señor Jesucristo. Vamos a ver 2 versículos más. Vaya conmigo ahora, allí mismo en el Evangelio según Juan, al capítulo 13, y vamos a leer de los versículos 36 al 38. Y vean lo que habló Pedro antes de que él se viera confrontado por las personas que le decían: hey, tú eres uno de ellos. Hey, tu manera de hablar te relata. Vean lo que Pedro habló. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Mire Pedro. ¿Usted cree que Pedro estaba seguro de lo que estaba hablando en ese momento? Yo creo que sí. Pero ¿sabe por qué él estaba hablando con seguridad? Porque no sabía lo que esas palabras implicaban. Pedro no sabía lo que venía en un futuro para Jesús. Pedro no sabía que lo iban a crucificar. Pedro no sabía que lo iban a azotar. Pedro no sabía que lo iban a matar. Y Pedro, yo me puedo imaginar, tal vez puedo estar equivocado, pero yo me puedo imaginar que Pedro habló con mucha seguridad aquí y dijo: sí, Señor, mi vida pongo por ti. Pero le digo, en ocasiones, hermanos, hablamos con seguridad porque no sabemos lo que estamos diciendo. En ocasiones tú le dices a una persona: te amo, y no sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que decirle a una persona te amo implica. En ocasiones le dices a tu hijo: te amo, y ni siquiera sabes lo que estás diciendo, porque no sabes lo que decirle a tu hijo te amo implica. Digo, y en ocasiones vemos esto, el personaje de la Escritura, hermano, y como que nos sorprendemos de ellos, cuando muchos de nosotros tal vez hemos cometido errores aún mayores que ellos. Y aún teniendo estos ejemplos, Pedro no tenía una Biblia. Pedro no veía ejemplos como usted y yo el día de hoy para decir: ok, déjame aprender de ellos. Déjeme decirle que usted y yo tenemos la bendición de hoy tener una Biblia que nos da muchos ejemplos y muchos consejos para no cometer estos mismos errores. Ahora vamos a ver otras palabras del apóstol Pedro. Vaya conmigo ahora al Evangelio según Mateo, capítulo 26, y vamos a leer del versículo 33 al 35. Entonces, de acuerdo a este versículo, Pedro estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver ahora esta parte de la Escritura. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Déjame decirte, hermano, que si tú notas en la Escritura, normalmente el Señor Jesucristo llamaba a Pedro. Cuando él iba a hacer algo, uno de los personajes que normalmente él llamaba era a Pedro. Déjame decirte que Pedro vio muchas cosas, hermano, que debieron de haber afirmado su fe cuando fue necesario. Pedro vio milagros. Pedro vio a Jesús, por ejemplo, hablar cosas que ni un otro hombre había hablado. Jesús le dijo a Pedro lo que iba a suceder en un futuro, pero aparentemente él no escuchó. Y déjame decirte que de la misma manera, hermano,
tú has visto muchas cosas en tu caminar con Cristo. Tú has visto muchos milagros. Tú has escuchado tantas enseñanzas. Y tal vez constantemente el Señor te está hablando, te está llamando a ti, porque normalmente la Escritura tiene algo para ti. Le digo, pero en ocasiones, hermanos, nosotros no entendemos por qué el Señor dejó todas estas enseñanzas en la Escritura. Al parecer, en ocasiones, como que el Señor, podríamos pensar que el Señor no supo lo que hizo y por eso este libro se nos hace tan aburrido. Pero el día de hoy yo quiero que aprendas lo siguiente. Regresemos a la porción de la Escritura en Juan, capítulo 21, del versículo 15 al 19. Ahora, vamos a entender algo acerca de esta historia. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero vea lo que menciona Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Déjeme decirle que si usted en ocasiones lee la Escritura, hermano, y le da tiempo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a revelar a usted y le va a dar entendimiento de cómo es que hablaron los personajes de la Biblia en muchas ocasiones. Veíamos el versículo anterior donde Pedro habla con una firmeza y él dice, sí, Señor, yo pongo mi vida por ti. Pero mire, si usted ve estas palabras, hermano, yo no sé si usted puede sentir o puede entender que el apóstol Pedro está respondiendo de una manera diferente. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Déjame decirte que en ocasiones el hablar y decir, hermano, y después verte confrontado por las situaciones, va quebrantando tu carácter. Va quebrantando en tu vida las cosas que hay que no le agradan a Dios. Dios constantemente está tratando de transformar a las personas, al cristiano. Y déjame decirte que el Señor muchas de las veces lo va a hacer, hermano, a través de las situaciones con las que Él te va a poder confrontar. Y Dios no lo hace con la intención de humillarte. Dios no lo hace con la intención de reprocharte. Dios lo hace con la intención de transformarte. Cuando vemos esta parte de la Escritura y entendemos, hermano, que Pedro tuvo que haber ido a esas escenas. Porque la Biblia dice que cuando Pedro se dio cuenta de lo que hizo, lloró amargamente. Déjame decirte que la única manera en que tú lloras amargamente, hermano, es cuando realmente cometes un error del cual tú estás seguro no deberías de haber cometido. ¿Cuántos de ustedes saben que hay todo tipo de lágrimas, todo tipo de lloros? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes saben que normalmente los hombres dicen, ya vas a llorar? O a los niños, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Mira, lágrimas de cocodrilo. ¿Verdad que sí? Déjeme decirle que hay todo tipo de llantos. Hay llantos que manipulan, hay llantos fingidos, actuados. Mira, hay todo tipo de llantos. Pero en el caso de Pedro, su llanto, hermano, no fue un llanto fingido. Fue un llanto de dolor, de sufrimiento. Porque después de que él había dicho que nunca iba a negar a Jesús y que él estaba dispuesto a dar su vida, no lo negó solamente una vez, lo negó 3. ¿Y sabe qué fue lo que le recordó las palabras de Jesús a Pedro? El cantar del gallo. Porque ya el Señor le había dicho, mira Pedro, tú me vas a negar y va a pasar esto. Y tal vez Pedro ni había puesto atención a lo que Jesús le había dicho. El gallo, pues, ¿qué tiene que ver el gallo aquí? Pero cuando Pedro oyó el cantar del gallo, Pedro recordó las palabras de Jesús. Y por eso dice la Biblia que él lloró amargamente. Ahora,
no sé si tú te has puesto a pensar que tal vez en alguna ocasión esta porción de la Escritura, Jesús quiso confrontar a Pedro con sus 3 negaciones. Por ejemplo, la primera pregunta, Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro había dicho en su primera negación, no lo conozco. Tal vez Jesús le estaba preguntando, Pedro, ¿me amas lo suficiente como para no negar que me conoces? ¿Me amas lo suficiente, Pedro, como para no avergonzarte de mí delante de las personas cuando digan, hey, ¿no eres tú cristiano? Hey, ¿no eres tú el que va a la iglesia aquella? Hey, ¿no eres tú el que anda con el pastor? Yo no sé si en algún momento el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro, lo suficiente como para no negarme y no avergonzarte de mí? Porque le digo, normalmente en ocasiones nosotros como cristianos podemos caer en el error, hermano, de avergonzarnos de Cristo. Aunque usted no lo diga, no lo confiese, lo hace. Muchas de las veces en su trabajo, porque sus amigos a lo mejor son muy, hacen mucho relajo y se burlan de usted y le ponen presión y le hacen travesuras y usted dice, no, mejor no digo que soy cristiano. Tal vez con su familia. ¿Por qué? Porque su familia pues tal vez es muy religiosa. Su familia es una persona que si usted se convierte al cristianismo tal vez ya no le quiere hablar, tal vez ya no se quiere juntar con usted. Y muchas veces dice uno, no, pues para que mi familia no se enoje, mejor no digo que voy a la iglesia o no, mejor dejo de ir a la iglesia. Entonces déjeme decirle, hermano, que en muchas ocasiones tenemos que entender el por qué el Señor habló estas palabras a Pedro. ¿Cuántos de ustedes, no me conteste, porque ya sé lo que van a contestar? Piénselo primero. ¿Cuántos de ustedes aman al Señor tanto como para no negarlo? No me conteste. Pero si usted se da cuenta, hacer esta pregunta es algo interesante, hermano. Hacer esta pregunta es algo interesante. Hoy los homosexuales salen en campañas y levantan su voz y ponen signs y pelean, protestan, hablan, elevan la voz. ¿Y cuándo se avergüenzan? Dígame usted. ¿Cuándo se avergüenzan de dejar saber lo que son? Nunca. Hoy las mujeres pelean y buscan una igualdad con el hombre. Y pelean y luchan y levantan su voz, alzan su voz y no se avergüenzan. Déjame decirle que el mundo no se avergüenza de lo que hace. No se avergüenza. ¿Por qué usted y yo constantemente nos estamos avergonzando? ¿Por qué usted y yo constantemente estamos negando a Jesús? ¿Nunca se ha puesto a pensar por qué? ¿Por qué es más fuerte el mundo en sus creencias que el cristiano? ¿Nunca se ha puesto a pensar? Déjame decirle, hermano, muchas de las veces no tenemos ni el valor para orar por nuestros alimentos en los restaurantes públicos. En una ocasión me platicaban que hablaron con una persona y la persona le digo, es que yo oro en silencio. Oh, qué espiritual. Es que yo oro en silencio. Ni cierras tus ojos, ni inclinas tu cabecita, nada. Nada más le comes y acá estás orando. Mira qué interesante. ¿Cuántos oran así? No me digan. ¿Ah? Déjame decirte, hermano, no hay ninguna razón por la cual avergonzarte del Señor. ¿Cuáles son los motivos? Déjame decirte que no debe de haber temor en el cristiano por declarar lo que somos y afirmarlo y pararnos firme en eso. Ahora, ve la siguiente pregunta. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Qué dijo Pedro la segunda vez que negó a Jesús? En el Evangelio según Mateo. ¿No juró Pedro?
que no conocía a ese hombre? Porque no lo llamó por su nombre. Si usted se da cuenta, no llamó a Jesús por su nombre. Dijo, les juro que no conozco a ese hombre. ¿Que no era su maestro? ¿Que no en muchas ocasiones Pedro había declarado que Jesús era su maestro? ¿Y por qué en esa ocasión Pedro dice, no conozco a ese hombre, como si Jesús fuera cualquier persona en su vida? ¿Nunca se ha dado cuenta, hermano, que usted tal vez en alguna ocasión trata a Jesús como si Jesús fuera cualquier persona en su vida? ¿Ah? ¿Nunca se ha dado cuenta? Déjame decirle que en ocasiones, hermano, a lo mejor inconscientemente lo hacemos. Tratamos al Señor como si fuera cualquier persona en nuestra vida. Nunca ofrecemos reverencia, nunca ofrecemos gratitud, nunca le alabamos, nunca le adoramos, lo tratamos como si fuera cualquier persona. Déjame decirte que a un maestro merece respeto, ¿verdad que sí? Los estudiantes deben de ser obedientes al maestro. Bueno, déjame decirte que el Señor, como Señor, también merece ciertas cosas de nosotros como sus seguidores. Reverencia, adoración, obediencia. Ahora yo quiero que vea la siguiente pregunta que le hace el Señor, porque le quiero decir por qué el Señor hace todas estas preguntas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero ve que ahora sucedió algo diferente. ¿Qué hizo Pedro? Se entristeció. Que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora déjame decirte una cosa, hermano. La razón por la que el Señor Jesucristo hace estas preguntas a Pedro, hermano, es porque después de esta conversación con Pedro, Pedro iba a quedar como cabeza de la iglesia. La iglesia no se puede sostener sobre un líder débil. La iglesia no se puede sostener sobre un líder que duda de su convicción, que duda de su fe, que no está dispuesto a darlo todo por el Señor. Un líder no puede ser débil en estas áreas. Y por eso el Señor le hace estas tres preguntas. El Señor a través de estas preguntas estaba preparando a Pedro para lo que venía, no solamente para él, sino también para toda la iglesia. Cuando hay situaciones difíciles, hermano, siempre tiene que haber una persona que es la que empuja, que es la que invita a que se mantenga la fe, que es la que invita a que se camine en convicción al Señor, porque si no, todos se derrumban. Y déjeme decirle que el Señor estaba preparando a Pedro porque él se iba a quedar al frente de la iglesia. Él iba a ser el líder después de que él ya no estuviera aquí. Y por eso el Señor lo está preparando. Ahora vea el siguiente versículo. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas. Déjame decirle que antes de esta plática, hermanos, Pedro hacía lo que quería. Sacó su espada y le cortó la oreja al soldado. Le dijo al Señor, no, tú no me vas a lavar a mí los pies. Déjame decirle, Pedro hacía lo que él quería. Pero después de esta plática, Pedro entendió que de ese momento en adelante ya no iba a ser así. Dice, e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y te llevará a donde no quieres. Déjame decirle, hermano, una cosa.
Muchas de las veces nosotros como cristianos, le digo, estamos siempre dispuestos a hablar, pero pocas veces a respaldar lo que nosotros hablamos. La Biblia dice que Pedro se entristeció de que su maestro le preguntara la tercera vez, ¿me amas? Pero ¿sabe lo que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba quebrantando el carácter de Pedro a través de esas preguntas. Pedro, dices que me amas, pero me negaste. Pedro, dices que me amas, pero juraste que no me conocías. Pedro, dices que me amas y que hablan y decían que hablabas igual que yo y lo negaste. Déjeme decirle, hermano, que aunque la Biblia no establece que el Señor le habló de esa manera, el Señor estaba quebrantando el espíritu, el carácter de Pedro. Déjeme decirle que una persona cuyo carácter no ha sido quebrantado, hermano, nunca va a alcanzar todo su potencial para servir al Señor. Siempre el carácter será un estorbo entre su servicio al Señor y Él. Porque nunca tendrá la madurez y el valor para dar su vida por Jesús, aunque en ocasiones tenga que voltear su otra mejilla. Aunque en ocasiones tenga que guardar silencio. Aunque en ocasiones lo critiquen. Aunque en ocasiones, hermanos, tu vida se exponga aún a la muerte. El Señor tuvo que quebrantar el carácter de Pedro. Y déjame decirte que a través de estas preguntas, Pedro fue, mire, mostrando una actitud diferente durante cada pregunta. Porque ya la tercera pregunta, Pedro estaba triste. Ya que el Señor le preguntara una vez, ¿qué cree usted que pensó Pedro? Pues es que el maestro no me cree que lo amo. ¿Por qué me pregunta una vez más? Pero no sabía que el Señor estaba preparando su vida para lo que venía. ¿Sabía usted que Pedro, después de que el Señor Jesucristo se fue y que fueron embestidos por el poder del Espíritu Santo, Pedro ya nunca volvió a ser la misma persona? Pedro nunca volvió a ser el mismo impulsivo. Pedro nunca volvió a ser el mismo atrabancado, el mismo arrogante. Porque déjeme decirle que Pedro era un poco arrogante. Por eso dijo, Señor, si todos se escandalizan de ti, yo no. Señor, si todos te dan la espalda, yo no. Yo voy contigo hasta la muerte, Señor. Déjeme decirle que en ocasiones la arrogancia nos hace decir cosas que no deberíamos de decir. Y déjeme decirle que cuando el Señor quebranta el carácter de una persona, hermano, aún va ahí incluida la arrogancia de la persona. Porque la arrogancia no te va a permitir servir al Señor como tú debes de hacerlo. Y sabe que muchas veces esa área no nos gusta a nosotros, hermanos, porque esa área nos hace ver como tontos ante el mundo. ¿Sabe usted que la mansedumbre nos hace ver a nosotros los cristianos como tontos ante el mundo? ¿Verdad que sí? ¿No? ¿Nunca se ha sentido como que lo humillan? Como que se siente usted, lo hace sentir menos, como que es un tonto, sabiendo usted que usted puede responder igual que ellos. ¿Quién de ustedes aquí sabe gritar? Ninguno ahora. ¿Cuántos de ustedes aquí saben pelear? ¿Saben insultar? Nosotros los cristianos sabemos hacer eso. Muchos de nosotros los que estamos aquí venimos de un tipo de vida que no era muy buena. Y sabemos hacer lo mismo que hace el mundo. Pero optamos por demostrar que ahora Cristo vive en nosotros. Es una elección nuestra, hermanos. No es que seamos tontos. Es una elección nuestra el demostrarle al mundo lo que Cristo puede hacer en la vida de una persona. No es que seamos tontos. Es una elección para nosotros. Y déjeme decirle que eso es una bendición. El tener la madurez espiritual para tomar esa elección. El tener la fortaleza espiritual
para no reaccionar como reacciona el mundo. Porque nosotros no somos igual al mundo. Y cuando le hablo del mundo, le hablo a las personas que no conocen de Jesucristo. No somos iguales. Nosotros somos diferentes. Dice la Escritura, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así es que en este día, hermano, la pregunta para usted, ponme otra vez el título, hermana Miriam. La pregunta para usted es esa, mire. Hoy el Señor le pregunta a usted, ¿me amas? ¿Me amas tanto como para qué? ¿Me amas tanto como para qué? ¿Para reconocer tus errores y cambiarlos? ¿Me amas tanto como para realmente entregarme tu vida por completo? ¿Me amas tanto como para dejar de vivir el cristianismo como una religión? ¿Me amas tanto como para servirme? ¿Me amas tanto como para comportarte como un buen esposo o una buena esposa? ¿Como un buen padre o como una buena madre? ¿Me amas tanto como para demostrarle al mundo que yo vivo en ti a través de tus hechos? Si yo te preguntara el Señor, hermano, ¿me amas? ¿Qué te preguntaría? ¿Me amas en qué área de tu vida que tú sabes? ¿Me amas lo suficiente como para qué? Porque le digo, yo sé que si les pregunto esta pregunta, hermano, sin hablar todo lo que hablé, muchos de ustedes yo ya sabía que me iban a contestar. Porque le digo, somos como Pedro, impulsivos para contestar. Hablamos sin pensar. Todos me dirían que sí aman al Señor. Pero en este día yo no quiero que tu respuesta sea impulsiva. Yo no quiero que tu respuesta sea sin pensar lo que estás diciendo. Yo no quiero que tu respuesta sea sin saber lo que implica que tú digas al Señor te amo. Porque sabes que el Señor estaba preparando a Pedro para lo que venía para él. Y cuando el Señor te dice a ti me amas, también quiere preparar tu vida para lo que viene para ti. Yo no sé si el día de mañana, hermano, viene alguna situación a tu vida que te va a hacer que te vayas de la iglesia. Yo no sé si el día de mañana va a suceder alguna situación que va a matarte espiritualmente. Yo no sé si el día de mañana va a venir una situación que va a poner en duda tu fe. Yo no sé qué venga el día de mañana. Como Pedro no sabía lo que venía para él el día de mañana. Pero el Señor lo estaba preparando. Y yo no sé si en esta mañana el Señor te está preparando. ¿Lo amas? Tanto como para mantenerte firme. Tanto como para decir, como decía el apóstol Pablo, ¿qué me apartará del amor de Cristo? En ese día yo espero que tú entiendas, hermano, la intención de esta enseñanza. Amar a Cristo implica una responsabilidad. Decirle al Señor te amo implica que tomes un tiempo y lo pienses. En ese día ponte de pie. Y hoy yo quiero que tú te lleves esta pregunta a tu casa y que medites en ella. ¿Cuántos de ustedes aman al Señor como para dejar el mundo? ¿Ah? Buena pregunta, ¿verdad? Hoy lo que yo quiero que tú entiendas, hermano, es que entiende la pregunta. Deja que el Espíritu Santo te haga entender la pregunta de este día. Mientras nuestro hermano Mike entona este canto,
Yo te voy a dar la oportunidad, si quieres venir al altar, aquí está el altar. Si hay alguien en esta mañana, hermano, que necesita de oración, hoy yo te invito a que vengas y me digas: pastor, ora por mí. No necesitas decirme el por qué, porque realmente yo no necesito saberlo. Pero déjame orar por ti en esta mañana. Si hay alguien en esta mañana que no conoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida, y en esta mañana quisiera decir: pastor, yo quiero que el Señor cambie mi vida, yo quiero que el Señor transforme mi vida. Hoy quiero entregarle mi corazón. Hoy quiero invitarlo a que venga a mi vida como Señor y Salvador mío. Hoy te voy a pedir que tú levantes tu mano y me digas: pastor, yo quiero hacerlo. Si hoy tú quieres reconciliarte con el Señor porque tal vez caminaste con Él un tiempo y te apartaste de Él, hoy es un buen día, hermano, para que tú reconcilies tu vida con el Señor. Para que tú le digas: Señor, aquí estoy nuevamente. Tal vez le fallaste como Pedro, pero mira, el Señor amó a Pedro y lo perdonó, hermano. Y también lo quiere hacer contigo. Así es que si en este día tú necesitas de oración, o te gustaría entregar tu vida a Cristo, o reconciliar tu vida con el Señor, déjamelo saber, hermano, no te dé vergüenza. Que en algún momento todos los que estamos aquí también hicimos una oración de fe. Y si no hay nadie, bueno, pues yo los invito, los que quieran venir al altar pueden hacerlo, mientras nuestro hermano Mike entona este canto.